Y por fin llegamos al siglo X, lo que quiere decir que hemos pasado un milenio entero hablando de la historia del planeta, así que enhorabuena por seguir ahí a los que hayáis empezado la serie por el siglo I. En el vídeo de hoy os traemos un siglo en el que, a pesar de estar cerca de llegar al final de la Edad Oscura, las cosas siguen bastante estancadas en el medievo. Un siglo en el que pasan muchas cosas y a la vez ninguna, y en el que el feudalismo está muy presente en Europa. Empezamos en este vídeo hablando de China, que la teníamos un poco olvidada. Si os acordáis, una de las dinastías más prósperas de la historia del país, la dinastía Tang, gobernaba el país en los siglos anteriores. Pero como todo en la vida, esta dinastía también llegó a su final, algo que parece que estuvo muy relacionado con la corrupción y las invasiones externas, y falta también de fondos en el imperio. Así, los señores de la guerra del país de la Gran Muralla tomaron el control y gobernaron durante un periodo conocido como las 5 dinastías y los 10 reinos. Ya sabéis los nombrecitos que se traen los periodos chinos. Tras una fase de caos, en el año 960, Zhao Guanyin fundó la dinastía Song, que gobernaría China durante casi 3 siglos. Afortunadamente, este gobierno se caracterizó por su énfasis en la cultura y el comercio, y su mandato fue considerado uno de los más eficientes y prósperos de la historia de China. No obstante, la dinastía Song también sufriría una gran derrota a manos de unos tipos que venían de lo que hoy es Manchuria, llamados los Jurchen, en el año 986, en la batalla de la isla del grano de Riachuelo. Esto marcaría el inicio de la amenaza que representaron estos tíos para la dinastía Song, y no serían los únicos. Pero eso lo vamos a dejar para el siguiente vídeo. Ahora vamos a ir un poquito más a Occidente, pero no mucho, y es que resulta que en lo que antaño fue el Imperio Persa, durante el siglo IX, bajo la dominación musulmana, iba a surgir otra importante dinastía que llegaría a gobernar en los territorios persas e incluso en Asia Central. El origen de este imperio se encuentra en una región del actual Uzbekistán, llamada Samanid, cuyo nombre se debe a su fundador Saman Yodya, un tipo que consiguió establecer un reino independiente de los gobernantes musulmanes de la región, y es que resulta que la expansión de este reino llevó a la creación del Imperio Samánida. Este imperio se consolidó como una enorme potencia regional y se dedicó a promover la cultura islámica, construyendo mezquitas y madrasas a porrón, y cultivando la cultura y literatura musulmana con mucho arte. Evidentemente, como bien ubicados que estaban en la ruta de la seda, los samánidas supieron aprovecharse y fomentar el comercio, algo que terminó por retroalimentar la prosperidad del imperio. No obstante, a los samánidas les salió un grano en el culo. A finales del siglo X, en el extremo oriental del imperio, unos turcos provenientes de una dinastía fundada por un esclavo llamado Alptekin se convertiría en el gobernador de Ghazni, una región del actual Afganistán. Más adelante, esta semilla acabaría por germinar en el Imperio Gaznávida, algo de lo que no os vamos a hablar hoy, sino en el vídeo del siglo XI. Ahora seguimos yéndonos otro poquito más para Occidente. Esta vez vamos a parar en otro de nuestros queridos olvidados, el Imperio Romano de Oriente, porque lo cierto es que allí estaban pasando cositas. Y una de las cosas que estaba sucediendo es que hubo un renacimiento cultural y artístico enorme que se conoció como la Era Macedónica. Durante este periodo, tanto en música, pintura, teatro, como en ciencia, tecnología y filosofía, se vivieron grandes avances, así que a pesar de todo podemos ver que esta edad oscura no fue tan oscura en muchos sitios. La explicación de este renacimiento vino de la mano del gobierno de la dinastía macedónica, una dinastía que consiguió llevar al imperio a un periodo de recuperación en el que se recuperaron territorios como Creta o Chipre y se consiguió frenar al imperio búlgaro, que avanzaba implacable por Europa. Porque esta es otra, tenemos que hablar también del Imperio Búlgaro, un imperio que bajo el reinado del zar Simeón I el Grande se encontraba en su máximo apogeo, y es que esta peña había conseguido extender sus fronteras desde el Danubio hasta el Mar Negro y desde el Níper hasta el Mar Egeo. El tío se lo curró bastante y, como ya os hemos comentado, le plantó cara a los bizantinos y les dio hasta en el carnet de identidad. Pero claro, las cosas buenas nunca duran, y con la muerte de Simeón I llegaron las luchas internas y los problemas con los magiares, unas tribus que había por ahí regionales. Esto les permitió a los bizantinos, como ya hemos dicho, frenar el avance búlgaro. Y nada, seguimos con nuestro viaje para caer en la fundación del Primer Reich. Sí, amigos, en el año 962 los reyes germanos consolidaron su poder en Europa central y oriental, y lo que fue una semilla plantada por Carlomagno terminaría por convertirse en el año 962 en la coronación de uno de sus sucesores, Otón I el Grande, como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, un estado que duraría hasta ni más ni menos que el siglo XIX.
Por otra parte, los francos, en el año 987, terminaron con la genealogía carolingia, al morir Luis V sin sucesor, para escoger a una nueva dinastía, la dinastía de los Capetos, que fue fundada por Hugo Capeto y que se mantendría en el poder durante los siglos venideros hasta la Revolución Francesa. Casi nada, ¿no? Fue también en el siglo X que comenzó la unificación de Inglaterra bajo el reinado de uno de sus monarcas más famosos, el rey Alfredo el Grande, el puñetero amo. Alfredo el Grande logró unir los reinos de Wessex, Mercia y Anglia Oriental bajo su gobierno, luchando para ello con los invasores vikingos, y tras él, su hijo Eduardo el Viejo continuó con el proceso de unificación y logró incorporar los reinos de Essex, Kent y Sussex a su territorio. Finalmente fue el rey Atelstan quien logró la unificación completa en Inglaterra en el año 927. Atelstan fue el primer rey en utilizar el título de rey de los ingleses, en lugar de rey de Wessex. Por su parte, el rey Harald I logró unificar las tribus noruegas bajo su gobierno y estableció la monarquía en el país, pero no lo tuvo fácil, ya que tuvo que darse de leches contra otros líderes locales para consolidar su poder. Parece que los noruegos siempre han sido un pueblo un tanto rebelde. Por otra parte, si el siglo anterior fue el siglo del azote vikingo, en este los invasores nórdicos se fueron mezclando cada vez más con las poblaciones autóctonas, y es que los vikingos empezaron a asentarse en las tierras que habían saqueado antes. Al parecer, se dieron cuenta de que era mucho más cómodo quedarse a vivir allí que tener que volver a remar todo el camino de regreso a casa. En Islandia, por ejemplo, los vikingos fundaron una colonia en el año 874, y en Groenlandia, Erik el Rojo creó su propia colonia en el año 985. Anda que no se fue lejos el tío. Por supuesto, los vikingos no abandonaron su espíritu aventurero y siguieron con sus incursiones en Europa. Como ya os contamos en el vídeo anterior, en el año 911, los vikingos liderados por Rollo se asentaron en Normandía, en la costa norte de Francia. Desde allí los normandos se expandieron por la región y eventualmente establecieron un ducado en Normandía. Pero si había un lugar donde la cultura estaba en su máximo esplendor durante el siglo X, es probable que ese lugar fuese la península ibérica y especialmente el mundo árabe de Al-Ándalus. Eso sí, en este siglo, en Al-Ándalus, gobernada por los musulmanes, fue un periodo de inestabilidad. El califato de Córdoba, que había sido fundado en el siglo VIII, se debilitó debido a una serie de conflictos internos y externos hasta que en el año 999 Abderramán III se proclamó califa y estableció un gobierno centralizado en Córdoba. Gracias a que el tío pudo consolidar su posición, durante su reinado se produjo un enorme florecimiento, pero después de su muerte en el año 961, sin un hombre fuerte, el califato comenzó a desmoronarse. Así, en el siglo X, Al-Ándalus se dividió en una serie de taifas, pequeños reinos independientes que luchaban entre sí por el control del territorio y el poder. Esta fragmentación política llevó a una disminución en el comercio y la cultura y a menudo resultó en conflictos y guerras civiles. Además, durante este periodo, los reinos cristianos del norte comenzaron a liarla y a recuperar terreno en la península ibérica, dando un buen empujón a la reconquista. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Para el siglo siguiente, sobre el siglo XI, os traeremos un montón de cosas. Empiezan las cruzadas, así que la que se va a liar. Así que nada, esperad atentos que la semana que viene lo tenemos. Si os ha gustado el vídeo ya sabéis que podéis darle a like, suscribiros y seguir a Memorias de Tiburón si os gusta la economía. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.